Hola, buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Karina Espíndola, pertenezco al nodo UNQ, Universidad Nacional de Quilmes. Y bueno, en esta oportunidad vengo a compartir con ustedes algunos resultados de el proyecto de investigación denominado bajo la convocatoria Pictorredes Enfermería. Yo voy a ir comentando un poquito, son los primeros resultados. La presentación se denomina la formación en enfermería desde la perspectiva de los egresados. Y bueno, y antes de iniciar, quiero agradecer a las autoridades y a la organización del Congreso Multidisciplinario de la UNOVA, que bueno, siempre participamos, nos invitan y que quiero felicitar por la organización y además estoy convencida que a lo largo de los años este Congreso se ha consolidado como un espacio de discusión académica científica para la enfermería. Así que muchas gracias por la invitación y voy a dar comienzo a mi presentación. La siguiente diapo. Bueno, esto es un poquito para contar lo que decía el marco de esta investigación, que es la convocatoria Proyectos Pictorredes, la convocatoria del 2022. PICTO significa Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados y Asociativos. Y la propuesta es interesante porque uno de los requisitos es constituir una asociación de instituciones de investigación. En el caso nuestro, conformamos un consorcio de universidades. En este proyecto Pictorredes Enfermería participan 22 universidades públicas y privadas con un total de 119 docentes, investigadores, enfermeros y enfermeras de todo el país. El proyecto se titula Escenarios futuros para la enfermería en la Argentina, empleo de situaciones trazadoras en la caracterización de la práctica y la formación profesional. Bueno, y antes de mostrar los resultados, quiero señalar algunos aspectos metodológicos, ¿no?, que van a dar cuenta de cómo obtuvimos estos resultados. Bueno, se trata de un estudio mixto que combina relevamiento documental, encuestas y entrevistas semiestructuradas. Y el objetivo fue analizar aspectos relacionados, como dije antes, con la trayectoria formativa, la inserción laboral de egresados de grado y pregrado en las universidades participantes, o sea, en 22 universidades del país. Para el cómo, ¿no? O sea, cómo hicimos para relevar las trayectorias formativas y de inserción laboral de los egresados. Bueno, para eso diseñamos, el conjunto de universidades, diseñamos dos instrumentos. Uno para pregrado y el otro para egresados de grado. A esos instrumentos los llamamos cuestionarios de empleabilidad y formación en enfermería. Las siglas son CIFE, CIFG si se trata de grado y CIFP si es de pregrado. Por supuesto que hicimos la prueba piloto y después empezamos con el relevamiento de datos, que era un formulario de Google, ¿no? Sigo a la siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos algunos resultados generales. Se relevó un total de 1.652 encuestados con título de grado. Estos resultados los procesó la universidad, son a nivel nacional, generales los procesó el nodo de Uncuyo, Universidad Nacional de Cuyo. En mayo del 2024 estos resultados los presentamos en el encuentro de Tucumán. Los traigo acá para poner en contexto de qué población estamos hablando. De los 1.652 encuestados con título de grado, encontramos un promedio de edad de 40 años con un desvío estándar de más o menos 10 años, una mediana de 39 años, una moda o modo de 32 años. En relación al género, se observa la característica que tiene la disciplina, ¿no?, del 82,7% la mayoría en mujeres y el 17% de varones.
En relación a la responsabilidad en el hogar, y ante la consulta obtuvimos que el 47,7% señala ser, del encuestado, ¿no? Señala ser jefe o jefa de hogar. El 18,5% dice que no tiene esa responsabilidad. Y le agregamos una categoría más para indagar, que era, hablábamos de un rol compartido. Encontramos ahí que el 33,8% de los encuestados señala tener un rol compartido de responsabilidad en el hogar. En relación al número de empleos también hay un dato llamativo, porque encontramos que el 51,7% posee un empleo, mientras que dos o más empleos suman un total de 38%, 32,1 dos empleos y 5,9 más de dos empleos. Este es un dato interesante que hay que ponerlo en relación con otros estudios que indican que un porcentaje mayor de personal de enfermería posee pluriempleo, y a nosotros no nos estarían dando los mismos resultados. Bueno, ahora sí voy a focalizar en la última variable, es la pregunta abierta del cuestionario de empleabilidad y formación. Yo focalicé en grado, y esa pregunta abierta yo la transcribí para que la tengamos acá a mano, digamos, que era lo que pedía esa variable, digamos, era una reflexión final. Ya había contestado todo el cuestionario y por último una consigna, era una reflexión final donde nosotros le pedíamos, ¿no? Por eso dice finalmente, le pedimos por favor una reflexión sobre aquellos aspectos que considere valiosos respecto, y esto lo quiero resaltar, a la formación. Nosotros preguntamos aspectos sobre la formación y también sobre aquellos aspectos que considera que deberíamos mejorar, ¿no? Como algo propositivo, ¿no? Bueno, acá están los resultados. Y acá, por eso señalé lo de la formación, porque sobre el número de encuestados, los que encontramos, 1652, lo que encontramos es que 1086 respuestas, digamos, estaban relacionadas con la formación. Pero encontramos también un volumen importante de respuestas que estaban hablando del ejercicio. Agrupamos en la categoría otras, que son reflexiones que mucho más generales, digamos, difíciles de sistematizar por la diversidad, y que no contestaron, o sea, sin datos, 85 respuestas. Por eso se resaltaba antes, porque si bien la consigna era una reflexión sobre la formación, ahí, como dije antes, un volumen importante de respuestas que no hicieron alusión a la formación, pero sí hicieron una reflexión en cuanto al ejercicio, que son respuestas muy interesantes. Yo no las voy a presentar acá porque me quiero centrar en la formación, pero digo que queda insumo para seguir analizando esas respuestas. Voy a pasar a la siguiente diapo. Y acá tenemos las respuestas según la reflexión sobre la formación, ¿no? Este dato es procesado en octubre del 2024. Y acá lo que es súper interesante, digamos, y porque aparte hay mucho insumo para seguir analizando, es que 496, encontramos 400, nosotros hicimos una sistematización de las respuestas, porque como era digamos, una pregunta abierta, eh, cada encuestado, digamos, hizo una reflexión que en algunos casos involucraba más de una temática. O sea, lo que hicimos fue analizar cada respuesta, organizarla por temas. Hasta el momento tenemos estas temáticas, podríamos volver a reagruparlas, digamos, esto recién inicia, pero en términos más generales encontramos algunas distinciones que nos permitieron sistematizarlo de esta manera, que es la que vengo a presentar, ¿no? 496 respuestas del total
señalaron en forma categórica, porque además lo nombraban la palabra práctica. O sea que 496 respuestas este, daban cuenta o señalaban la práctica como una temática de suma importancia para la formación. ¿En qué consistían esas respuestas? Bueno, más de la mitad eran egresados que solicitaban más horas de práctica. Más horas de práctica, más vinculación con el territorio en las prácticas, pero también más prácticas de simulación, más espacios de práctica, o sea, más diversificación, el ajuste de la relación docente-alumno en la práctica. Básicamente esas fueron las temáticas. En relación a los contenidos, esto también es muy interesante, yo a medida que avance la presentación lo voy a retomar, porque lo señalado por los egresados era que consideraban que había algunos contenidos que deberían revisarse. Sobre todo contenidos y horas asignadas a esos contenidos. Lo digo rápidamente. Farmacología es una de los campos, digamos, curriculares más señalados como una necesidad de fortalecer, ¿no? Porque lo que nos decían es que habían quedado muy pocas horas de fármaco y que se daban cuenta que después en el ejercicio este, le faltaban contenidos. Después había otras que, como reflexiones más generales, ¿no? Que tenían que ver en sí con la enfermería, el futuro de la enfermería, eran bastante generales, tenían que ver con la formación, algunos agradecían la formación, otras reflexiones tenían que ver como cuando en la época en que se habían formado, bueno, esas las podemos seguir analizando. Después también otra categoría que era de otros temas de enseñanza, porque armamos esta categoría porque la verdad es que si las incluíamos en reflexiones generales, la verdad es que se iba a perder un poco esa especificidad. Porque en otros temas de enseñanza, lo que se refería tenía que ver, por ejemplo, con la necesidad de mejorar la relación entre el docente y el alumno. eh, y hay algunos temas que sí se repiten con bastante frecuencia que señalaban la dificultad para construir el trabajo tesinas, decían tesinas, trabajos finales, ¿no? En el sentido del acompañamiento. Algunos decían que le había resultado muy dificultoso, que faltaba orientación, que se sintieron solos, bueno, pero era alrededor de esa temática, se repiten bastante. Otra de las categorías que encontramos, otras temáticas, tenían que ver con la flexibilidad. Y este dato también me parece importante, porque lo que señalaban estos egresados tiene que ver con un poco con el perfil de los estudiantes de enfermería, ¿no? Que tienen responsabilidades familiares, que están ya de alguna manera insertos en una actividad laboral, y entonces lo que sugerían o solicitaban o señalaban era la necesidad, digamos, de promover o fortalecer la enseñanza, eh, la flexibilidad horaria, ¿no? Más acorde al perfil del estudiante, que era lo que decía antes, y también la posibilidad en los casos donde existían grandes distancias en algunas jurisdicciones o provincias grandes, digamos, donde la universidad no queda cerca, se pedía flexibilidad en términos de expansión territorial, sedes, y también de la cursada en algún modo con alguna flexibilidad, digamos, a distancia, no completamente virtual, pero sí considerar, digamos, como una semipresencialidad para algunas temáticas. Bueno, también aparece la preocupación por el desarrollo de los posgrados y por eh, apoyo económico, becas, ¿no?
sistemas de becas para promover, ¿no?, el acceso a los posgrados. También hubo otras respuestas relacionadas con el plan de estudios. eh, un poco esta está vinculada con la de contenidos, ¿no? Porque en el plan de estudios, por ejemplo, recuerdo una de las respuestas que decía que eran demasiada, que la carrera era muy larga, que la carrera era muy larga y que eso desalentaba, digamos, a los estudiantes. También se hablaba de las correlatividades, también la falta de horas en algunas asignaturas. Yo dije, por ejemplo, en farmacología, eh, también había un comentario que me pareció interesante para pensarlo, ¿no? Decía, tenemos muchas asignaturas de materno-infantil y no tenemos casi nada de neo. Alguien que decía, entré a trabajar y me mandaron a neo y no sabía qué hacer. Eh, bueno, distintas en relación al plan de estudios que a mí me parece que es una discusión que hay que dar, ¿no? La voy a retomar más adelante. La formación docente también hubo comentarios, la necesidad de fortalecer la capacitación docente, en algunos casos de un docente más empático, bueno, la importancia de la experiencia, bueno, mucha dispersión, digamos, en las respuestas, pero todas muy interesantes. Hay otro aspecto que no, lo separamos porque nos pareció también muy importante en este tiempo, en el tiempo actual, que era que se señalaba que el egresado necesitaba más herramientas relacionadas con la comunicación. Y ahí encontramos respuestas que hacían alusión al concepto, a la palabra directamente comunicación, pero la comunicación en distintos planos, ¿no? La comunicación en términos como de empatía del enfermero o la enfermera con el paciente, con la familia, con el resto del equipo de salud, la comunicación entre los distintos espacios de la institución, la comunicación también durante la formación, como ese ejercicio, ¿no?, de la comunicación y ahí relacionada con lo que implica la comunicación de trabajo en equipo, bueno, y después, bueno, un conjunto de celdas que quedaron sin respuesta. Básicamente, estos son como los principales resultados y temáticas que surgieron del análisis de esa pregunta abierta que dije, donde solicitamos una reflexión acerca de la formación. Ahí se agrandan los números, los pueden ver mejor. Bueno, en función de esos resultados, lo que hicimos, digamos, y frente a lo que, por eso la presentación se llama la formación desde la perspectiva de los egresados, ¿no?, de la perspectiva de los sujetos, ¿no?, que es el destinatario, digamos. Entonces, lo que hice fue tomar un documento de OPS, que hace un informe, un relevamiento en 1959, lo publican en 1962, ese es un documento histórico. Y a mí lo que me interesaba mirar era cómo venía la carga horaria, digamos, de un plan de estudios para esa época, ¿no? 1959, 1960, si ponemos en contexto, eh, la enfermería estaba ingresando en la universidad y era a partir de la década del 50 más o menos, pero ahí se estaban empezando también a desplegar las licenciaturas en enfermería. Entonces, bueno, quiero decir que yo rescato el valor del documento, de este documento que dije que es histórico, porque imagino que en esa época no existía un Excel o algún software que hiciera las cuentas y me da la impresión de que las sumas y todo eso, todo el relevamiento se hizo muy a pulmón y entonces puede ser que haya algunos desfasajes o inconsistencias en los resultados, pero a los fines que me interesa señalar creo que puede funcionar. Yo lo que hice fue mirar el informe de OPS donde muestra un análisis de la carga horaria de los planes de estudio para esa época, de las carreras de enfermería.
y lo discrimina en teoría y práctica. Entonces vemos que en el máximo cuartil el 25% de mayor carga horaria era 7.875 horas, ¿no? Esto es sumamente interesante si nosotros miramos la 27-21, donde dice que la carga horaria está bien, es la mínima, ¿no? Porque es la mínima, es para de acreditación, es de 3.200. Y, y no hay muchas carreras que tengan 3.200. La realidad es que tienen 3.800, las que están pensando en acreditar en Arcusur están por encima de 4.000, entonces, y ya es un montón, es una dedicación bastante importante del estudiante. Imagínense, digo yo, 7.875 horas, que casi era como estar internado, ¿no?, en esa institución estudiando la carrera. Eh, Hay un dato eh, que me resulta interesante, y bueno, y la mínima, o sea, el primer cuartilo, el 25%, digamos, de menor carga horaria era 3.611 horas, que si nosotros miramos los estándares mínimos nuestros, 3.200 siguen estando por encima de nuestros estándares. Pero a mí me interesaba, en función de la cantidad de encuestados que hablaron de la práctica, mirar esa carga horaria práctica y también mirarla en relación con la teoría. Bueno, ahí lo que podemos ver es que yo vuelvo a insistir, ¿no? Hay una diferencia que se observa, ¿no? 7.012 más 2.270 no da 7.835. O sea, ahí hay una diferencia, pero digamos, como dije antes, 1959. Igual sirve, digamos, porque de esas 7.875 horas, 7.000 eran de práctica, o más o menos por ahí, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si nosotros miramos los estándares nuestros, fíjense que de 2.000, que 3.200 tiene la carga horaria total, pero teoría 2.240 y de práctica 960, bueno, y acá teníamos 7.000. Pongámosle que hay un error, ¿no? Porque no da la suma. Bueno, igual seguía siendo un montón, ¿no? Y la de menor, el primer cuartilo, la de menor carga horaria de práctica, era de 2.000, voy a tomar acá el señalador, 2.496 horas. Mientras los estándares nuestros en la actualidad, los que tenemos, dicen que la práctica es de 960 horas. Ahora, esto es una discusión, para mí es un super dato, porque lo que nos quiere señalar es que nos debemos una discusión. ¿Por qué? Porque hay estudios y este resultado, digamos, más la respuesta de los encuestados, egresados, que piden más práctica, a mí me parece que lo que queda flotando, digamos, la duda que queda flotando, es si en este comparativo, si bien es difícil de comparar, pero por lo menos para mostrar el escenario del 59 y el escenario actual, es que nos fuimos como de una punta a la otra, ¿no? De mucha práctica y poca, sí, en relación a la práctica, poca teoría. Me parece que nos fuimos a la otra punta, que es de mucha teoría y tal vez hemos debilitado, si se quiere, solo una reflexión, es para discutir la práctica. Como que quedamos muy académicos, y nos estaría quedando un poco debilitada la práctica. Ahí se agrandan los números. Ahí está. Ahí se agrandan bien los números. Bueno. El otro tema que había surgido, eh, no sé si recuerdan que había encuestados que señalaban que necesitaban más contenidos y hacían alguna crítica o sugerencia en relación al plan de estudios. Entonces lo que hice fue analizar la 27-21
y ver qué cantidad de horas destina, digamos, la resolución para las asignaturas para cada área en realidad, y después fui mirando cada asignatura. Bueno, ahí hay un asunto, y es que, fíjense a grandes rasgos, el área biológica es una disciplina de salud, entonces el área biológica nos quedó con 285 horas. El área humanística también es una disciplina, es una práctica social, es una disciplina que trabaja con sujetos, con lo cual está perfecto, pero el área humanística quedó con 380 horas. ¿No? Fíjense que ahí hay un desbalance, porque quedó con más horas del área humanística que del área biológica. Me salté, perdón, el área profesional quedó en el ciclo inicial con 1140 horas y 570 horas de práctica. El segundo ciclo tiene menos horas que el primero, tiene 1040, menos práctica también, se invierte la relación, ¿no? Y no tiene horas para el área biológica, sí para el área humanística de 260 horas. Lo digo para que tengamos presente, digamos, ese escenario general. Ahora vamos a pasar un poquito más al detalle. Me voy a la siguiente diapositiva. Ahí se agrandan bien los números. Los 25 de electivas, no lo dije. Bueno, entonces, lo siguiente que hice fue mirar adentro del área, ¿no? Siempre teniendo en cuenta las respuestas que habían dado los encuestados. ¿Qué vimos ahí? Que en el área biológica, las ciencias biológicas, que es ciencias biológicas puede ser anatomía, fisiología, bueno, nos quedaron con 120 horas. 120. Y fármaco, que era fármaco y anatomía y fisiología, eran, que nosotros llamamos ciencias biológicas, eran las que más demandadas como una necesidad de aumentar las horas. Fíjense que farmacología quedó con 55 horas. Nutrición 55, micro y parásitos 55, pero acá lo importante, para mí, es que farmacología como ciencias biológicas quedaron con muy poquitas horas. Fuimos a mirar adentro del área sociohumanística, a ver qué pasaba ahí. Bueno, y ahí observamos que acá está toda la carga horaria, antropología, sociología, psicología, una filosofía en el primer ciclo, una ética y deontología, yo no sé si no podrían estar juntas, ¿no? Una epidemiología que también la pienso, lo estoy diciendo en voz alta, ¿no? Pero la pienso como contenido dentro de la enfermería comunitaria. No lo sé, digo, lo que sí quiero señalar es que lo que decía antes, reforzar lo que decía antes, el área biológica nos quedó con menos carga horaria que el área sociohumanística. Y eso me parece a mí que si lo ponemos en correlación con las respuestas de los encuestados, bueno, es una alarma, es un llamado de atención, como dije antes, si no habremos quedado no solo muy académicos, sino por confrontar, por esa necesidad de salir del modelo biologicista, ¿no? Nos fuimos a la otra punta y nos hicimos muy sociales, y el estudiante está señalando que le faltan contenidos de fármaco, que le cuesta, que casi no administró medicación durante su formación, y que le cuesta todo lo que tiene que ver con la farmacología, ¿no? Ahí se agrandan las horas. Sigo. Ahí está, se pone en color, antropología, sociología, filosofía, ética, que era lo que yo quería señalar. Bueno, me voy al segundo ciclo, ¿no? Fíjense, el segundo ciclo tiene una enfermera comunitaria de 150 horas,
unos cuidados críticos de 250 horas y tiene investigación de 100 horas y un taller de 180, también tiene algo de educación, tiene gestión de los servicios hospitalarios y comunitarios en la práctica integrada. El segundo ciclo parece más profesional, ¿no? Son los cuidados intensivos, educación, investigación y algo de gestión, con un total de 1040 horas y después no hay área biológica, sí hay sociohumanística, de nuevo otra sociología, de nuevo otra ética y deontología y de nuevo otra filosofía. 260 horas. Lo estoy mostrando nada más, ¿eh? Acá tendríamos que... Acá hay un problema que los invito a ver la presentación de Enrique Portillo, que él hizo un análisis del marco legal del ejercicio, donde hay una tensión fuerte en la enfermería de los cuidados críticos, porque ustedes ven que yo la ubico en el segundo ciclo, o sea, no está en el no hay ningún contenido de cuidados críticos en el primer ciclo. Sin embargo, la ley de ejercicio, la nacional 24.004, dice que el enfermero o la enfermera, que sería no grado, sino profesional, dice, porque dentro de profesional quedaron incluidos los técnicos y los licenciados, o sea que vale para egresado de grado y pregrado, puede, por ejemplo, manejar asistencia respiratoria mecánica. Y eso es un problema. Eso es un problema, ¿por qué? Porque el marco legal lo habilita, pero en la formación esos contenidos no están en el primer ciclo, están en el segundo. Eso también está señalado entre las respuestas, ¿eh? Ahí se colorean de nuevo. Está coloreado porque es una idea, ¿no? A mí me surge esa reflexión. Ahora que terminamos la segunda fase de la acreditación y que tenemos que pensar en los nuevos estándares o en revisar los estándares de acreditación, por ejemplo, si el contenido de enfermería comunitaria y la gestión de los servicios de enfermería hospitalaria y comunitarios, digamos, no se podría combinar, ¿no? Y hacer una... Digo, me parece que acá lo que queda re claro, súper claro, es que necesitamos revisar esos estándares. ¿Por qué? Porque necesitamos fortalecer el área biológica y además, porque además de fortalecer el área biológica, la pregunta es, si nosotros decidimos fortalecer más el área biológica, aumentamos más carga horaria en el plan de estudio. Entonces ya más carga horaria en el plan de estudios, que son, yo decía 3.800, 3.000, 4.000, y sumarle más horas, yo no sé si eso sería a algo, algunos encuestados que están señalando que la carrera es demasiado larga, y bueno, a mí me parece que hay que pensar como en flexibilizar, digamos, en encuestados que están diciendo es un plan de estudios, pero no es para los que trabajan, muy escolarizado. Y entonces la duda, el interrogante que a mí me surge es si no tendríamos que dar la discusión de ver si podemos hacer un plan de estudios de 4 años, ¿no? Pero que aliente, que a mí me parece que puede servir como una carrera más corta, pero que permita aumentar el número de egresados y eso, al tener más masa crítica, un piso más grande, una plataforma de despegue no más grande de egresados de grado, podamos desarrollar los posgrados. Sobre todo me parece fundamental las especialidades, ¿no? Pero a veces cuando se transforma en una carrera tan larga, bueno, creo que eso desalienta. Y también discutiría los contenidos superpuestos o solapados, ¿no? Que es lo que estaba señalando antes. Ahí está todo señalado en colores. Esta es como la nube de ideas, ¿no? Lluvia de ideas y acá aparece, es solamente como para dar un cierre, ¿no? Cómo aparece este, la, eh, el tamaño de la letra es en función de la frecuencia de la respuesta. Y fíjense cómo práctica es la que más grande está, o sea, que es la que mayor frecuencia de respuesta tiene, la práctica. Podría decir que en segundo lugar los contenidos, ahí es donde hacía alusión a las ciencias biológicas, a fármaco, algunos decían
más de pediatría, más de neo, cuidados críticos. La flexibilidad en función de lo que decíamos antes, las distancias las rutinas o el perfil de estudiantes que tenemos, bueno, los posgrados, la formación docente, la comunicación, las reflexiones generales. Básicamente este, estos son los resultados. Seguimos analizando, pero yo me pareció muy interesante y por eso quería compartirles estos resultados porque me parece que funcionan como disparadores para seguir pensando eh, no solo el estado actual de la enfermería, sino poder proyectar qué enfermería queremos los propios y las propias enfermeras, pero también qué enfermería necesita el país, ¿no? Yo decía que el proyecto articula la formación con el campo laboral, con las necesidades de salud de la población. Bueno, hasta acá llega mi presentación. Yo les agradezco la amabilidad nuevamente de invitarme. Les dejamos los contactos, pues, si quieren ver nuestros videos en la producción que ya tenemos. Hay un mail para consultas si alguien necesita una información y también nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos y bueno, nos seguiremos viendo.